Entonces, Hadoop Distributed File System, el Hadoop Distributed File System, es el método para administrar contenido. Es el método para poder guardar los archivos y haciendo la analogía con nuestra ciudad horizontal de casas pequeñas, supongamos que llega a la administración un gran camión, así grandote, de mucho contenido. Este administrador lleva grandes cajas, enormes cajas de información, y lo que hace el administrador lo parte en pedacitos de 64 megabytes que lo va a poner en contenedores pequeños perfectamente acomodados para ese volumen y lo va a ir guardando en las diferentes casitas, porque cada casita tiene suficiente espacio para guardar 64 megabytes o más. Entonces, con eso el administrador inicial sabe dónde guardó cada pedacito. Aunque el tamaño original del gran contenedor que venía en el tráiler pesaba 1 terabyte, entonces son muchos pedacitos de 64, entonces se parten pedacitos, se guardan pedacitos, y el administrador de la ciudad de casas pequeñas sabe cuándo guardó en cada pedazo. Y entonces con eso permite que cada trabajador que está en las casitas, las PC, puedan trabajar su pedazo de trabajo, y todos trabajan, y cuando terminan le indican al administrador central que va terminando su trabajo. Entonces eso hace una sincronización perfecta de una gran tarea partida en pequeños trabajos, y eso se llama el método MapReduce. Entonces ese método permite bastantes tareas con un conjunto de pequeñas máquinas que permite entonces hacer tareas enormes. Hoy, cuando platicamos de cómo está realizándose estas tareas, todo el mundo se pregunta: oye, esto es pues lógico, parece sentido común. Sin embargo, no se hacía así antes. Antes, digamos, en los años 80 hasta el 2000, estábamos trabajando con una filosofía de grandes máquinas, grandes administradores y sistemas de administración de mucho número de octetos, de gigas, de teras, pero todo centralizado. Entonces, si ya antes teníamos un equipo principal que se llama un mainframe, y a este mainframe conectado en red teníamos lo que se llaman los sistemas de administración en red, de almacenamiento y otros tipos de discos que venían un arreglo de discos con una tecnología muy sofisticada, pero todo controlado por una sola arquitectura. Y esto permitía y permite actualmente hacer grandes sistemas de data warehouse, de inteligencia de negocios, y esa es la arquitectura, digamos, hoy en día anterior al mundo Big Data Hadoop. Con este nuevo mundo, que es con equipos pequeños, muy numerosos, con discos no tan caros, poder hacer un procesamiento en potencia mucho más grande, porque podemos poner más equipos cuando se necesite. Pero otra cosa también sumamente importante, que es una cosa que se llama tolerancia a fallas. Entonces, la tolerancia a fallas se logra con este sistema con un método muy ingenioso que se llama de replicación. Uno de los elementos o características fundamentales de este nuevo paradigma o forma de hacer aplicaciones de gran escala con un gran número de datos, de fuentes de información, es la tolerancia a fallas. Y eso es uno de los conceptos básicos del diseño de este nuevo esquema de administración de contenido por red.
La tolerancia a fallas, como su nombre y su semántica lo indica, es poder hacer sistemas que puedan permitir que una de las computadoras de los nodos de datos donde están guardadas la información pueda fallar, que pueda fallar un segmento de la red, pero obviamente que no falle. Este sí es el nodo administrador. Si el nodo administrador falla, eso es muy grave porque eso ya no sabe cómo está administrado. Entonces, este nodo sí es muy importante, que se llama un punto único de falla. Es muy importante, hay que protegerlo y hay que tener la mejor máquina en esto. Pero en las máquinas pequeñas, en las casas de un piso, puede irse la luz, puede desconectarse, puede caerse, puede pasar lo que ustedes quieran, no sucede nada. ¿Por qué? Porque cuando llega la información, la gran tarea, el conjunto de datos enorme, como dije, se partía en pedacitos de 64 megas o más grandes, se puede configurar eso. Estos pedacitos, el pedazo 1 hasta el pedazo n de ese gran archivo, se parte y se distribuye varias veces, el número de veces según un factor de replicación que se define al inicio, generalmente es 3. Entonces, este pedazo, el pedazo 1 del gran archivo está 3 veces, una vez en cada una de estas máquinas, y este nodo administrador sabe dónde lo puso. Ahora, ¿cómo se están controlando las máquinas entre sí para saber cuándo una dejó de estar viva? Una nueva metodología. Antes se hacía que el nodo de arriba, que el administrador, le estaba llamando por teléfono cada minuto, cada hora o diario a los habitantes de la pequeña casita, y si no respondía, ya decía pues algo falla. Sin embargo, ahora ya cambiaron la filosofía. Ahora ya no es el administrador central que hace esa tarea, sino cada nodo, cada pequeña casita, a ciertos momentos, cada hora, cada 15 minutos o cuando se defina, se le lanza una señal que se llama un latido de corazón. Se le hace un latido de corazón al principal, y entonces eso sabe que si una pequeña casita o nodo, que se llama nodo de datos, no envió su señal de estar viva, su latido de corazón, la máquina o nodo administrador la declara inoperante, muerta. Entonces, al declarar inoperante, muerta esa máquina, esta máquina sabe los pedacitos que puso aquí, y entonces en ese momento empieza a indicar que se vuelva a copiar los pedacitos que estaban aquí a los otros nodos que no han dejado de funcionar. Otro problema muy interesante que se resolvió es el flujo de información. En los sistemas tradicionales, la masa de datos pasaba siempre por el nodo administrador, se tenía toda la masa, y este nodo administrador le enviaba a cada una de las pequeñas máquinas la información. Es decir, que del nodo administrador se enviaba una vez a la primera, el siguiente a la segunda y así a la tercera, pero todo pasaba y se direccionaba del nodo administrador. El nuevo método es: el nodo administrador le manda al primer nodo de datos el segmento de 64, el primer pedacito. Después, este nodo administrador, bajo las indicaciones del nodo, le envía al siguiente. Entonces, la información no se envía siempre del nodo administrador, solamente al primer nodo de datos, y este nodo de datos se los pasa en una hilera, en un trenecito, en una línea de información, pipeline, un pipeline que se dice en computación, y cada dato se va transmitiendo de las casitas de nivel 1 a la siguiente, sin pasar por el nodo administrador. Ese es un concepto innovador muy relevante.